Buenas tardes, honorables congresistas. El día de hoy les traigo una propuesta para aquellas personas del campo, para las personas de a pie, aquellas personas que laboriosamente día a día se levantan muy temprano a ordeñar una vaca, a sembrar una yuca, el maíz, el plátano, todos aquellos alimentos que llegan a nuestra despensa. A esas personas laboriosas que en muchas oportunidades se acercan a una ciudad una vez al mes o quizá una vez al año. Por tanto, allí no conocen las políticas públicas que se definen para estas comunidades. Tampoco tienen acceso a la tecnología. Hace algunos días quise hacer una prueba con estudiantes y vendedores ambulantes. Les hice unas pequeñas preguntas referente a qué es una política pública. Les preguntaba. También les pregunté qué es la democracia. Les pregunté qué entiende usted por la democracia y cómo cree que se realiza en nuestro país la democracia. ¿Qué significa para usted ser ciudadano y cuáles son sus responsabilidades como ciudadano? ¿Qué es la legitimidad? ¿Qué es la soberanía? Entre otras de las muchas preguntas que cualquier ciudadano de a pie debería saber sobre la política pública, sobre lo público. Muchos manifestaron no saber del tema. Algunos estudiantes dieron conceptos, podría decirse que bastante lejos de la realidad o conceptos muy errados. Y me pregunto yo, si la gente en la ciudad que tiene posibilidades, que tiene todas las herramientas tecnológicas y la cercanía a las universidades y a los colegios, no conocen las rutas ni las políticas públicas, ¿por qué seguimos creando políticas públicas en nuestro país sin tener en cuenta a las masas? Porque como bien lo decía Rousseau, les decía que como lo decía Rousseau con su pensamiento filosófico, quien creía que el Estado se forma a partir de un contrato social entre los ciudadanos, es decir, en la voluntad general de los ciudadanos. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros estamos creando políticas públicas, pero vemos que las necesidades de nuestras comunidades siguen siendo insatisfechas, especialmente a la población rural. La población rural, quien en alguna oportunidad hice un trabajo con estas comunidades, una caracterización para saber cómo se vive en el campo, cómo viven nuestros campesinos, y me doy cuenta que ni siquiera en las viviendas hay una unidad básica. La unidad básica no tiene un baño, solo tienen una casa o de bareque o de zinc o en lona, pero no tienen baño. Sus necesidades las tienen que hacer a cielo abierto. Tristemente, estas son las personas que nos traen los alimentos a nuestro hogar, como lo decían anteriormente. Por eso el día de hoy me gustaría traer una propuesta, aunque retrógrada lo podrían llamar algunos. Me gustaría que se volviera la radio.
La radio, que es la que llega a más personas en las regiones más apartadas, para poder educar a las personas. Debemos educar a nuestra población, debemos generar una cultura política donde se les explique claramente cuáles son las políticas públicas que se están realizando en nuestro país. Aparte de eso, enseñarles cuáles son las rutas para que ellos puedan tener acceso. Pensaría yo que después de terminadas sus labores, entre 6 y 7 de la noche, podría ser un espacio de alocución donde se genere este tipo de contenido para educar a nuestros pobladores del campo. También invitarlos a reuniones de participación ciudadana, donde ellos puedan expresar sus necesidades más sentidas para poder generar desde el campo las políticas públicas que realmente enriquezcan y con las que ellos se puedan ver beneficiados. Tristemente, la realidad en el campo es una y nosotros creemos que hemos suplido todas estas necesidades. Les dejo en su conciencia que revisen esta propuesta para poder, ¿por qué no decirlo así?, llevar una voz de alivio a nuestro sector campesino.